Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta antepenúltima sesión de clase. Ya estamos terminando, ya se va a acabar el semestre. Bueno, de hecho acabó ayer miércoles era el último día de clases, pero bueno, aprovechando el tiempo que tenemos por ahí, estamos avanzando en esos temas del taller que dije que iba a ofrecerles, pero pues ya aprovechamos pues la oportunidad. A ver, solamente tengo 4 compañeros en este momento. Vamos a esperar todavía unos cuantos segundos. No te entendí, ¿qué dices? No tuve ayer miércoles. Ah, ajá. No, porque si iba a ese evento, entonces no me hubiera puesto a calificar exámenes. Me la he pasado calificando exámenes cada ratito que tengo disponible, pues ahí se le estoy dando. No pude ir, no pude ir a ese evento. ¿Qué tal estuvo? Me supongo que tú sí fuiste. Ah, qué bien. Ajá. Lo que tú expusiste, ¿qué? Ajá. Taller de guitarra, ¿qué quiere decir? ¿Fabricas guitarra, reparas guitarra o tocas guitarra? Ah, qué bueno. A mí me gustaría aprender a tocar guitarra. Bueno, de hecho, estoy practicando un poquito con algunos compañeros, pero soy malo. Nunca aprendí de joven, ahora ya de grande, pues es difícil, pero hay poquito que aprendan, pues es agradable. Este, eh, qué bueno que haya ese gusto por algunas otras actividades como estas, ¿no? Musicales, ¿está bien? Muy bien. Bueno, parece que ya no tengo nadie más en la sala de espera. No. Entonces, pues vamos a dar inicio. Recording in progress. Bien, pues buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a nuestra sesión de clase del día de hoy. Pues ya, el día de hoy es jueves 2 de junio del año 2022. En este momento son las 6 de la tarde con 6 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial y estoy trabajando con el grupo R0B. Antes de comenzar a continuar con el tema que estamos viendo, quiero comentarles que hoy por la tarde, hace rato, eh, terminé de calificar el examen de la unidad número 2. La calificación, pues la reporté a ustedes a través de la plataforma Moodle. Así es de que ya deben de estar enterados de cuál es el resultado. Y también les envié por correo electrónico el documento con las indicaciones para la entrega de la tarea de esta unidad, habiendo cubierto el requisito que es indispensable pues para poder entregar, para poder tener derecho y entregar la tarea. Pregunto si recibieron dicho documento, por favor indíquenme. Sí, profe. ¿Alguien no recibió ese documento, ese correo? Bueno, pues nadie responde, entonces eso quiere decir que todos lo recibieron. Bien, como la plataforma Moodle sí ha estado funcionando, pero de repente se traba, ya me ha pasado en estos días, pues, que de repente no me deja hacer nada. En fin, para evitar problemas, les estoy pidiendo que esa tarea me la envíen a mi correo electrónico. Ahí están las indicaciones. Por favor, les pido, sigan al pie de la letra las indicaciones, sobre todo en el nombre que le van a dar a su archivo PDF. Ahí dice claramente cómo deben de formar el nombre. Y como me lo van a enviar a mi correo electrónico, en la barra en donde dice asunto del correo, lo único que tienen que poner es exactamente el mismo nombre del archivo. No me pongan ninguna otra leyenda, nada.
todavía hay alumnos que a pesar de estas indicaciones, cuando me mandan ese tipo de cosas, me ponen examen de la unidad, quién sabe qué. Y además me ponen, profesor, se lo envió por aquí porque me lo ponen eso en el asunto. El asunto no es para describir lo que quieren decir en el correo. Para eso está el cuerpo del correo. El asunto nada más es una frase breve de qué se trata el correo. Pero yo lo que le estoy pidiendo es que lo que me pongan allí de asunto sea exactamente y únicamente el mismo nombre que le puse a su archivo. Nada más. Porque eso, como los tengo etiquetados, a mí me permite dirigirlos. Y si no, entonces rápidamente los identifico y los mando a la carpeta donde tengo esos exámenes o esas tareas. Y eso me facilita. Porque de repente, como recibo muchos correos a diario de diversas cosas, pues se me pierde algún correo y luego ahí están los problemas, ¿no? De que, profe, sí le envié el correo. Pues no, yo no lo vi. Ya revisando, sí, aquí está, pero en donde dice asunto del correo decía otra cosa. Entonces ya no lo vi y me meten en problemas. Entonces, ayúdenme, por favor, sigan al pie de la letra las indicaciones y los documentos que falta que me envíen. Por favor, sigan al pie de la letra las indicaciones. Bueno, entonces, confiando en que todos ya conocen la calificación de la unidad número 2 y que recibieron el documento de las indicaciones, entonces la entrega tiene que ser mañana en un horario, creo que le puse de 7 de la mañana a 10 de la mañana, para que después de las 10 de la mañana yo empiece a revisar las tareas, calificarlas y ya poder conjuntar la calificación de la unidad número 2. ¿Ok? Por eso necesito que sea temprano para poder disponer del resto de la mañana, calificar esa tarea y tener ya la calificación de la unidad número 2 completa. Bien. Si alguien tiene algún comentario antes de empezar, adelante, por favor. Muy bien. Como de costumbre, nadie más participa, entonces asumo que todo está bien, todo está claro. Vamos a comenzar. Comparto con ustedes la presentación de este tema que estamos cubriendo. No se olviden que esta presentación ya la habilité en la plataforma Moodle, por si alguien la quiere consultar. Me voy a regresar a donde nos quedamos ayer. Fue aquí. Y en la sesión de ayer la concluimos. Bueno, antes, perdónenme. Necesito que me digan si ya tienen la presentación en modo presentación. Muy bien. Bueno, parece que me están escuchando bien también, ¿verdad? Voy a confiar en eso. Lo último que vimos ayer fue esta definición de números críticos. A ver, me regreso un poquito nada más, ¿eh? Bien, acuérdense que vimos el teorema del valor extremo. Si una función f es continua en un intervalo cerrado a coma b, entonces esa función a fuerzas tiene máximo absoluto y mínimo absoluto en algunos números del intervalo. Eso ya lo cubrimos ayer. Ese es el teorema del valor extremo. Luego vimos el teorema de Fermat. Si una función presenta un máximo o mínimo local en un número x igual con c, y si f' de c es igual, y si la función es derivable en x igual con c, entonces f' de c es igual a 0, porque por esos puntos pasa una recta tangente horizontal y su pendiente vale 0. El inverso del teorema de Fermat es falso. Acuérdense que aunque f' de c pueda ser igual a 0, no necesariamente hay extremo. Y también, aunque la función f no sea derivable en x igual con c, o sea, f' de c no existe, pudiera haber extremo como se ve en este ejemplo de aquí. Bien, luego definimos lo que son números críticos. Un número crítico es un número c que cumple con cualquiera de estas dos situaciones, que f' de c es 0 o bien que f' de c no exista. Entonces, si C es un número que cumple cualquiera de estas dos cosas, C es un número crítico. Esta definición no dice que en todo número crítico hay extremo. Esta definición nada más establece qué cosa es un número crítico. Ahora, si la función f presenta un máximo o un mínimo local en x igual con c, entonces x igual con c es un número crítico.
Es decir, los extremos de una función se pueden presentar en un número crítico, ocurren en un número crítico, pero no necesariamente en todo número crítico hay extremos. Y luego vimos el método del intervalo cerrado precisamente para encontrar los extremos absolutos de una función, siempre y cuando la función sea continua y su dominio sea un intervalo cerrado a coma b. Ahí está el procedimiento. Ayer lo vimos, ¿verdad? Lo analizamos e hicimos un ejemplo. Me fui hasta la sección donde vienen. Solamente resolví el problema 49. Ahí marcamos el procedimiento. Ojalá y puedan aplicar ese mismo procedimiento a algún otro ejercicio que ustedes quieran escoger. ¿Vale? Bien, hasta ahí llegamos en la sección de ayer. Entonces, pues vamos a continuar. Esto no lo vimos ayer. Entonces, teorema del valor medio, teorema muy importante. Tome nota de la referencia, por favor. Es la sección 4.2, que está en la página 280 de la sexta edición del libro de Stuart. ¿Ok? Bueno, para poder ver el teorema del valor medio, vamos a ver primero otro teorema. Se llama teorema de Rolle. El teorema del valor medio es una consecuencia del teorema de Rolle. Están relacionados entre sí. Pero el teorema de Rolle dice, ¿sí? El teorema de Rolle dice, sea una función f minúscula que satisface las siguientes tres hipótesis. La primera hipótesis, que la función f sea continua en un intervalo cerrado a, b. La segunda, que la función f sea derivable en el intervalo abierto a, b. Aquí no están considerados los extremos. Y la tercera hipótesis, que f de a sea exactamente igual a f de b. Si la función f cumple con esas tres hipótesis, entonces el teorema de Rolle afirma que existe por lo menos un número c. Puede haber más de uno. No lo dice aquí, pero yo lo estoy agregando. ¿Sí? Entonces el teorema afirma que por lo menos existe un número c que pertenece al intervalo abierto a, b, es decir, no puede ser extremo. Existe un número c que satisface esta expresión, que f' de c sea igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Entonces, repasemos. La función tiene que ser continua y su dominio tiene que ser un intervalo cerrado, a, b. ¿Qué quiere decir? Pues que esa función no presenta huecos, no presenta saltos, no presenta asíntotas verticales en ningún número del intervalo cerrado a, b, en ninguno. Es continua en todo el intervalo. Luego, la función f es derivable en el intervalo abierto a, b. ¿Qué quiere decir? Pues que la gráfica de la función no presenta esquinas, vértices, puntas, acuérdense que ya vimos todo eso, o algún punto donde la recta tangente sea vertical. Es decir, la gráfica de la función es curveada, no tiene esquinas, vértices, puntas, ni algún punto donde la recta tangente sea vertical. Y la tercera condición, que f de a sea igual a f de b. ¿Qué significa? Pues que en los extremos a y b, el valor de la función es el mismo. Es decir, el punto inicial de la función y el punto final de la gráfica de la función en el intervalo a, b están exactamente a la misma altura. ¿Eso es lo que significa esto? Entonces, si se cumplen esas tres hipótesis, existe por lo menos un número c en el intervalo a, b abierto que satisface que f' de c sea igual a 0. Para entender ese teorema, pues hay que verlo mediante unas gráficas. Aquí aparecieron varias. Vean la de la extrema izquierda. Aquí tengo la gráfica de una función. Es una recta horizontal, por lo tanto es una función constante. Noten que está definida en este intervalo cerrado a, b. Empieza en este punto, termina en este otro punto. Primero, ¿la función es continua en el intervalo cerrado? Sí, no hay huecos, no hay saltos, no hay asíntotas verticales. Segundo, ¿la función es derivable en todo el intervalo abierto? Sí, no hay esquinas, no hay vértices, no hay puntas, no hay un punto donde la recta tangente sea vertical. Tercera condición, f de a es igual a f de b. Sí, el punto inicial está exactamente a la misma altura del punto final. Entonces, el teorema de Rolle afirma que existe por lo menos un número c, tal que f' de c sea igual a 0. Pues en este ejemplo, no solamente existe un número c,
todos los números X que están en el intervalo abierto A, B son números C, porque en todos ellos, por ejemplo, el número C1, hay un punto en la gráfica de la función, por ese punto pasa una recta tangente horizontal, la pendiente es 0, por ser horizontal, y la pendiente me la da la derivada, por lo tanto se cumple que f' de c es igual a 0, pero lo cumplen todos los valores de x, porque para toda x, los puntos que tenemos en la gráfica de la función, sus rectas tangentes son horizontales. Entonces aquí, todos los números que están en el intervalo abierto A, B, satisfacen lo que dice el teorema de Rolle. Vean la figura, la segunda figura, tienen la gráfica de una función, el intervalo, el dominio es el intervalo cerrado A, B, es continua, es derivable, existe al menos un número C, como se muestra aquí, donde donde hay un punto en la gráfica de la función, y por ese punto pasa una recta tangente horizontal, y por lo tanto f' de C es igual con 0. Ahora vean la tercera figura. Otra vez, tengo la gráfica de una función definida en un intervalo cerrado A, B. En el ejemplo anterior me faltó decir f de A y f de B están a la misma altura. Acá también, f de A y f de B están exactamente a la misma altura, se cumple la tercera hipótesis. Es continua, es derivable. Aquí existen dos números C, C1 y C2, para los cuales f' de C1 y f' de C2 es igual a 0, porque las rectas tangentes ahí son horizontales. La pendiente vale 0. La cuarta gráfica, pues ya queda clara, ¿no? Se cumplen las tres hipótesis, ¿no? Y por lo tanto se cumple lo que establece el teorema de Rolle. Este es el teorema de Rolle. Pregunto si queda claro lo que significa el teorema de Rolle, lo que quiere decir. Sí, profe. Ok, continuamos. Entonces, del teorema de Rolle se desprende el teorema del valor medio. El teorema del valor medio se conoce también como el teorema de Joseph-Louis Lagrange, teorema de Lagrange. Lagrange tiene varios teoremas, pero los otros teoremas no se ven en este curso. Así de que no hay problema en que aquí le llamemos teorema de Lagrange como equivalente, bueno, exactamente lo mismo que el teorema del valor medio. ¿Ok? Entonces, teorema del valor medio o teorema de Lagrange. Ese teorema dice, si f es una función que cumple con las dos siguientes hipótesis, nada más son dos. Uno, que la función sea continua en el intervalo cerrado A, B, y dos, que la función sea derivable en el intervalo abierto A, B. No se requiere la tercera hipótesis del teorema de Rolle, nada más las dos primeras. Si se cumplen las dos primeras hipótesis, el teorema del valor medio afirma que existe por lo menos un número C, puede haber más de uno. Eso lo digo yo. Por lo menos existe un número C dentro del intervalo abierto A, B, es decir, no puede ser extremo, que cumpla con la siguiente expresión, ese número C, que f', la derivada de la función f evaluada en C, va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esta expresión se puede dar de la siguiente manera. Lo único que tengo que hacer es el término b menos a, pasarlo multiplicando a f', y entonces una forma equivalente sería f de b menos f de a va a ser igual a f' de c por b menos a. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Nada más se requieren las dos primeras hipótesis del teorema de Rolle. ¿Ok? Ahora, para entender lo que establece el teorema del valor medio, pues vamos a verlo mediante gráficas. Observen la gráfica de la izquierda, por favor. Aquí tenemos en color negro la gráfica de una función. Está definida en el intervalo cerrado A, B. Empieza en este punto, que es el A mayúscula, y termina en este punto, que es el B mayúscula. Como pueden ver, la función es continua en todo el intervalo cerrado A, B. Segundo, es derivable en el intervalo abierto A, B. No hay esquinas, no hay vértices, no hay puntas. ¿Ok? Bueno. Observen que se trazó la recta de color azul entre el punto A mayúscula y el punto B mayúscula. Por lo tanto, esta recta es una recta secante.
Nosotros ya vimos en temas anteriores cómo podemos calcular la pendiente de una recta secante. Justamente la pendiente de una recta secante, la pendiente de la recta secante AB, se calcula así: el cambio de altura entre esos dos puntos entre el cambio de las abscisas, f de b menos f de a sobre b menos a, que también le llamamos cociente de incrementos. ¿Se acuerdan? El cociente de incrementos o razón de cambio promedio de la función en ese intervalo, pues representa la pendiente de la recta secante AB, esta recta de color azul. Si tomamos como base esta recta y tomamos un juego de escuadras y recorremos la escuadra, pues vamos a localizar un punto en la gráfica de la función. A ese punto vamos a llamarle punto P, y por ese punto va a pasar una recta paralela a la recta secante AB. Pero esta recta es tangente a la gráfica de la función en el punto P. Pues resulta que si esta recta es paralela a la recta secante, sus pendientes son iguales. Y dijimos que la pendiente de la recta secante, AB, era f de b menos f de a sobre b menos a. Pero la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P, en el punto P la abscisa es el número c, pues entonces la pendiente de esta recta la calculamos con la derivada de la función evaluada en x igual con c. Por eso dice el teorema que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ahí tienen la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto donde x es igual con c, es exactamente igual a la pendiente de la recta secante en la gráfica de la función que pasa por los puntos a y b. Pregunto si este teorema se entendió con esta explicación. De mi parte igual, profe. Parece que dijeron que sí. Otra vez el sonido aquí se escucha muy, muy mal, pero creo que dijeron que sí. Ahora, yo dije que existe al menos un número c. Puede haber más de un número. Eso lo vemos en la figura del lado derecho. Nuevamente observen la gráfica de una función en color negro. En el intervalo cerrado a, b, ese es su dominio. ¿Ok? Es continua, no hay ninguna interrupción. Es derivable, no hay esquinas, vértices ni puntas. Se cumplen las dos hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, fíjense, conectamos el punto A con el punto B, el punto inicial con el punto donde termina la función. Entonces, esta es la recta secante AB. Calculamos la pendiente de esta recta porque conocemos las coordenadas de los puntos A y B. Es el cambio de alturas entre el cambio de abscisas. Otra vez es f de b menos f de a sobre b menos a. Otra vez. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta secante AB. Ahora, con el juego de escuadras, hagan base en esta recta y muevan la escuadra hasta encontrar puntos en la gráfica de la función donde la recta tangente sea paralela a la recta secante. Fíjense que aquí hay dos puntos. El punto P1, cuya abscisa es C subíndice 1, y el punto P sub 2, cuya abscisa es C subíndice 2. Entonces, las rectas tangentes que se ven en color rojo son paralelas a la recta secante que se ve en color azul, y por lo tanto sus pendientes son iguales, y se cumple otra vez lo que dice el teorema del valor medio. Nada más que ahora hubo más de un número C, hubo dos. No hay problema. Lo importante es que vemos que se cumple lo que dice el teorema del valor medio. Si nosotros tenemos una función continua en un intervalo cerrado A, B, y si esa función es derivable en intervalo abierto A, B, existe por lo menos un número C dentro del intervalo abierto A, B, tal que f' de C sea igual a f de B menos f de A sobre B menos A, y geométricamente ya sabemos lo que significa, que la recta tangente que pasa por ese punto es paralela a la recta secante que pasa por los puntos A y B. Eso es importante. Ahora, fíjense, el teorema del valor medio es una consecuencia del teorema de Rolle. Imagínense que puedo modificar esta gráfica, que este punto, el punto B, lo voy a levantar hasta que tenga exactamente la misma posición del punto A. Entonces se cumple la tercera hipótesis del teorema de Rolle. ¿Sí? F de A y F de B son iguales. Entonces habría un punto
habría un número x igual con c, ya no sería este por supuesto, habría un número x igual con c, donde habrá un punto en la gráfica de la función donde la recta tangente sea horizontal, y f' de c, f' de c va a ser igual a 0, porque esa recta tangente es horizontal y sería paralela a la recta secante AB, que también sería horizontal. Entonces, como ven, estos dos teoremas están enlazados. El teorema de Rolle es una consecuencia del teorema, el teorema del valor medio, teorema de Lagrange, es una consecuencia del teorema de Rolle. Bien, me pregunto si estos dos teoremas se entendieron. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Teorema número 5. Si f' de x es igual a 0 para toda x en un intervalo abierto a, b, entonces la función f de x es constante en el intervalo a, b. Esto está muy fácil, ya lo vimos en una figura. Aquí está, la de la extrema izquierda. Vean ustedes, si yo tengo una función constante, su gráfica es una recta horizontal. Para toda x en el dominio de la función, habrá siempre un punto donde la recta tangente sea horizontal, porque coincide con la gráfica de la función. La pendiente de esa recta es 0. Entonces, f' para esta función, f' evaluada en cualquier valor de x dentro de este intervalo, siempre va a valer 0. Entonces, si yo tengo una función constante, la derivada de esta función constante en todos los números de su dominio siempre es 0. Acá lo dice al revés. Si f' de x es igual a 0 para toda x en el dominio de la función, entonces la función es una función constante en el intervalo a, b, es una recta horizontal. Bueno, este teorema tiene un corolario. Aquí aparece. Si f' de x es igual a g' de x, para toda x en el intervalo a, b, es decir, yo tengo dos funciones, la función f de x y la función g de x, cualesquiera que sean, son diferentes, pero si sus derivadas son iguales, si las derivadas de esas dos funciones son iguales, quiere decir que la diferencia entre esas dos funciones es una constante. ¿Sí? La diferencia entre la función f y la función g es una constante. En otras palabras, podemos establecer que f de x será igual a g de x más una constante. Pues con esto podemos probar de inmediato que f' y g' son iguales. Simplemente derivemos esta expresión. La derivada de f de x es f'. Va a ser igual a la derivada de g de x, que es g', más la derivada de c, pero si c es constante, su derivada es 0. Entonces es válido, es correcto este corolario. Si yo tengo que dos funciones f de x y g de x, cuyas derivadas son exactamente iguales, entonces quiere decir que la diferencia entre esas dos funciones es una constante que representamos con la letra C. Miren, este corolario es importante porque en su curso de cálculo integral va a dar origen a un concepto sumamente importante. Tomen nota, pongan ahí con otro color rojo, no sé, o letra más grande. Este corolario del teorema número 5 da origen al concepto de antiderivada más general, llamado también integral indefinida. ¿Sí? Para poder establecer lo que es la antiderivada más general de una función o su integral indefinida, se recurre a este corolario. Por eso necesito que este corolario lo entiendan, se lo aprendan, porque lo van a ocupar en su curso de cálculo integral para establecer el concepto de antiderivada más general o integral indefinida. Espero hayan tomado nota. Pregunto si se entendió este corolario. Bien, entonces voy a continuar. Bueno, ahora sí empezamos a ver los criterios de la primera derivada y la segunda derivada para determinar los extremos de una función, máximos o bien mínimos. Tome nota, esta es la sección 4.3, está en la página 287 en la sexta edición del libro de Stuart. El título ahí de ese tema
dice así, manera en que las derivadas afectan la forma de una gráfica. Yo digo que esa es una mala traducción. Las derivadas no afectan la forma de la gráfica. Debería de decirse de otra manera. Debería de decirse la manera en que las derivadas, la primera derivada y la segunda derivada, determinan la forma de la gráfica de una función. ¿Sí? Porque las derivadas, la primera derivada y la segunda derivada, nos van a permitir determinar intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función, extremos, máximos y o mínimos, puntos de inflexión, sentido de concavidad, etcétera, etcétera. Entonces, las derivadas nos permiten determinar la forma de la gráfica de la función, no la afectan, porque la gráfica de la función pues es la misma, ¿no? Sin embargo, pues así venía el título y lo conservé, ¿tá? Como referencia si están ustedes consultando el Stuart. Bueno, pues empecemos con el criterio de la primera derivada. Ya en temas anteriores hemos visto que si una función es creciente en un punto, en un número o en un intervalo, la derivada es positiva. Si una función es decreciente en un número X o en un intervalo de valores de X, entonces su derivada es negativa. Recordarán eso, ya lo hemos utilizado. Bueno, pues entonces, con eso vamos a establecer los intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Aquí lo tienen. Esa es la prueba para las funciones crecientes y decrecientes. Inciso A. Si f' es positiva en un intervalo abierto I, entonces la función f es creciente en dicho intervalo. Si la función f' es negativa en un intervalo abierto I, entonces la función f es decreciente en dicho intervalo. Es decir, el signo de la derivada, el signo de la primera derivada de la función f, nos indica si la función es creciente o es decreciente. Si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Eso ya lo sabíamos. Ahora lo podemos observar y aplicar para determinar extremos. Noten ustedes en la gráfica que aparece aquí que entre el punto A y el punto B la función es creciente. ¿Por qué la derivada es positiva? Pues acuérdense, si elegimos varios puntos en la gráfica de la función y trazamos pequeños segmentos de recta tangente, observamos que las rectas tangentes siempre tienen ángulos de inclinación entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, las pendientes son positivas. Y la pendiente nos dará la derivada de la función. Por lo tanto, siempre que la función sea creciente, su derivada es positiva. Entre el punto B y el punto C se aprecia la función es decreciente. A medida que X avanza, la función decrece, la gráfica va hacia abajo. Si localizamos otra vez varios puntos y trazamos pequeños segmentos de recta tangente, observamos que los ángulos de inclinación están entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, las pendientes son negativas y las pendientes de las rectas tangentes las calculamos con la derivada. Entonces, siempre que tenga una función decreciente, su derivada es negativa. O al revés, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Del punto C al punto D, la función otra vez es creciente. Se puede ver que el punto B es un máximo y el punto C es un mínimo, entonces la función cambia. Siempre que la función cambia de ser creciente a decreciente, tendremos un máximo, y siempre que la función cambie de ser decreciente a ser creciente, tendremos un mínimo. En estos extremos, la función no es creciente ni decreciente. ¿Ok? En los extremos, en B y en C, la función no es creciente ni decreciente. ¿Vale? Bueno, pues eso lo vamos a establecer aquí con el criterio de la primera derivada. Este es el criterio de la primera derivada, es la prueba de la primera derivada. Supongamos que C es un número crítico en una función. Si C es un número crítico, entonces significa que f' de C es 0, o bien f' de C no existe. ¿Ok? Acuérdense que en un número crítico puede haber o no extremo. Entonces la prueba de la primera derivada dice así.
Si la primera derivada f' cambia de positiva a negativa en el número crítico al pasar por el número crítico c, entonces la función f presenta un máximo local en x igual con c. Inciso B, si la derivada f' cambia de negativo a positivo al pasar por el número crítico c, entonces la función f presenta un mínimo local en x igual con c. Pero en el inciso C, si la derivada no cambia de signo al pasar por el número crítico c, es decir, si es positiva antes y después del número crítico o negativa antes y después, entonces la función f no presenta extremo, no tiene máximo ni mínimo local en x igual con c. Acuérdense, c es un número crítico, en x igual con c puede o no haber número crítico. Aquí está entonces la prueba del criterio de la primera derivada. En la primera figura se muestra un máximo local. Antes del número crítico la función es creciente, por lo tanto la derivada es positiva. Después del número crítico la función es decreciente, por lo tanto su derivada es negativa. Si la derivada pasa de positivo a negativo, tenemos un máximo local. Aquí es al revés. Si la derivada pasa de negativa a positiva, si la función pasa de decreciente a creciente, tenemos un mínimo local en el número crítico x igual con c. ¿Vale? ¿Está bien? Pero aquí se observa, en la gráfica que estamos viendo, del lado izquierdo, aquí hay un punto donde la recta tangente es horizontal, por lo tanto f' de c es igual con 0. Entonces c es un número crítico. Pero antes del número crítico y después del número crítico, la derivada es positiva porque la función es creciente, antes y después. Como no hay cambio en el signo de la derivada, entonces en x igual con c no hay extremo, no hay máximo, no hay mínimo. Lo mismo ocurre en la gráfica de la derecha, es lo mismo, nada más que al revés. Ahora la función es decreciente, la derivada es negativa antes y después, entonces no hay extremo. Este es el criterio de la primera derivada. Pregunto si se entendió, si queda claro. ¿De acuerdo? Entonces voy a continuar. Ahora veamos el criterio de la segunda derivada. Esto está en la página 290, en la sexta edición del libro de Stuart. Bien, el criterio de la segunda derivada nos permite establecer los intervalos de concavidad. Las curvas pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Para definir cuándo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, apareció esta definición. Si la gráfica de la función f queda siempre por arriba de todas sus rectas tangentes en un intervalo abierto y, entonces se dice que la curva es cóncava hacia arriba. Si la gráfica de la función f queda por debajo de todas sus rectas tangentes en el intervalo ahí, entonces se dice que la curva es cóncava hacia abajo. Veamos eso en estas figuras. La figura azul del lado izquierdo, ahí tenemos, claramente se ve que es la gráfica de una función que tiene concavidad hacia arriba, cóncava hacia arriba, en el intervalo AB, A, B. ¿Ok? Si trazamos varias rectas tangentes en esta curva, se ven aquí abajo, las rectas tangentes siempre quedan por debajo de la curva siempre está arriba, por lo tanto la curva es cóncava hacia arriba. Del otro lado, el lado derecho, es al revés. Aquí tengo un segmento de una curva que es cóncava hacia abajo, en el intervalo A, B. Nuevamente, si trazamos varios segmentos de rectas tangentes en varios puntos, se observa que la gráfica siempre está por debajo de sus rectas tangentes, por eso la curva es cóncava hacia abajo. En algún otro libro dice una curva es cóncava hacia arriba como lo es un recipiente. Si derramamos agua dentro de ese recipiente, pues el agua va a quedar contenida dentro del recipiente, porque el recipiente es cóncavo hacia arriba. Pero si el recipiente está al revés, entonces cóncava hacia abajo. Si le vertimos agua, el agua se va a derramar, no va a poder quedar contenida dentro del recipiente. Es lo mismo, ¿no? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces ya tenemos la definición. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que la segunda derivada de la función f
nos permite establecer el sentido de concavidad. Pues veamos. ¿Sí? La segunda derivada ayuda a determinar el sentido de concavidad y los intervalos de concavidad de la gráfica de una función. No olvidemos que si y es una función f de x, f' es su primera derivada y fb' es su segunda derivada. Pero también recordemos que fb' es la primera derivada de f'. Dígame si eso es correcto. No entendí muy bien, voy a repetir porque no sé si tuviste duda. Partimos de la función y igual a f de x, ¿ok? F' es su primera derivada y fb' es su segunda derivada de la función f de x. Pero fb' es la primera derivada de la función f'. Pues no se olviden de eso. Y ahora, no se olviden que la primera derivada de una función nos indica si esta es creciente o decreciente. Lo acabamos de ver con el criterio de la primera derivada. Bueno, pues entonces veamos. Prueba de la concavidad. Si la segunda derivada de la función f de x es positiva para toda x que pertenece al intervalo abierto y, entonces la gráfica de la función f de x es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. En cambio, si la segunda derivada es negativa en todo ese intervalo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, el signo de la segunda derivada nos indica el sentido de concavidad. Si la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava hacia arriba en un punto o en un intervalo de valores donde la segunda derivada sea positiva. Si es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el signo de la segunda derivada me indica el sentido de concavidad? Pues vamos a verlo, pero lo voy a ver mediante una figura. Voy a cambiar de imagen. Dígame, por favor, si hay movimiento en mi mano. ¿Se ve movimiento en mi mano, por favor? Parece que se dijo que sí. Voy a confiar en que sí. En que sí fue un sí. A ver, nada más voy a asegurarme de que se vea esto. Bueno, espero que se vea bien. Bueno, pues dibujé una gráfica, la gráfica de una función que tenga concavidad hacia arriba. Aquí pueden ver en color negro dibujé una curva cóncava hacia arriba. En algunos libros cóncava hacia arriba la identifican así, car, cóncava hacia arriba. Yo no uso mucho esto, pero pues hay que reconocer. Si encuentran ahí un libro que dice car, entonces significa cóncava, curva cóncava hacia arriba. Entonces, la función f de x es cóncava hacia arriba. Ahora, en diversos puntos en la gráfica de la función donde esa es cóncava hacia arriba, dibujamos segmentos de rectas tangentes. Ahí aparecen. Recuerden que la pendiente de estas rectas tangentes me la da la derivada de la función. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente la calculamos con la derivada de la función, es f' de x. Ahora observen cómo va cambiando el ángulo de inclinación de estas rectas tangentes. Aquí empezamos con ángulos mayores de 90 grados, así de que son pendientes negativas grandes. El ángulo de inclinación se acerca hacia 180 grados, por lo tanto son pendientes negativas ya más pequeñas. Llegamos a los 180 grados o 0 grados, entonces hay la pendiente 0. Y luego empiezan ángulos de inclinación pequeños, por lo tanto las pendientes son positivas y pequeñas, y el ángulo de inclinación empieza a aumentar, se dirige hacia 90 grados, no llega, por supuesto, pero entonces las pendientes van siendo valores positivos más grandes. ¿Qué quiere decir? Pues que la pendiente de estas rectas tangentes pasa de valores negativos grandes, luego son pequeños, luego 0, y luego valores positivos pequeños, y luego valores positivos más grandes. En otras palabras, la pendiente de estas rectas es una función
creciente porque va aumentando su valor. De valores negativos pasa a valores positivos y aumenta. Entonces, como f' me da la pendiente de la recta tangente, pues significa que la función f' es una función creciente. Si la función f' es creciente, su derivada tiene que ser positiva, pero la derivada de f' es f'. Entonces, si f' es creciente, f' es positiva. Ah, pues entonces ya puedo decir, si la curva es cóncava hacia arriba en un intervalo abierto y, significa que en todo ese intervalo la segunda derivada de la función f de x va a ser positiva, o al revés, si la segunda derivada es positiva en todo ese intervalo abierto y, significa que en ese intervalo la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Ahora al revés. Aquí dibujé una gráfica con concavidad hacia abajo. Una curva, apenas se ve en color negro, cóncava hacia abajo. Repito, en algunos libros viene como CAP, cóncava hacia abajo, es una abreviatura. Normalmente no la uso, pero bueno, por si acaso, ¿no? CAP significa cóncava hacia abajo. Otra vez, tomen varios puntos en la gráfica de la función, donde es cóncava hacia abajo, y dibujen segmentos de rectas tangentes. Ahora vean cómo va cambiando el ángulo de inclinación. Aquí son ángulos de inclinación entre 0 y 90 grados. La pendiente es positiva, pero se va dirigiendo hacia 0 el ángulo de inclinación. O sea, son valores positivos grandes y van disminuyendo hacia 0. Entonces la función va decreciendo. Y luego a partir de este punto, los ángulos de inclinación están cercanos a 180 grados. Son mayores, son menores que 180 grados. Por lo tanto, son pendientes negativas pequeñas, pero el ángulo de inclinación se dirige hacia los 90 grados, de 180 a 90 grados. Por lo tanto, son pendientes negativas y cada vez más grandes. Entonces, ahora pasa de valores positivos a valores negativos. Pasa de valores negativos grandes, luego son más pequeños, llega a 0, luego valores positivos pequeños y luego va aumentando el valor de la pendiente con valores positivos, son cada vez más grandes, más grandes. ¿Qué quiere decir? Pues que la pendiente de estas rectas tangentes es una función decreciente y la pendiente me la da la derivada. Por lo tanto, si f' es decreciente, la derivada de una función decreciente es negativa. La derivada de f' es f'. Entonces, conclusión, si en un intervalo de valores la segunda derivada de la función es negativa, quiere decir que en ese intervalo de valores la curva es cóncava hacia abajo. Ahí tienen el por qué la segunda derivada, el signo de la segunda derivada me indica el sentido de concavidad de la gráfica de la función. Regreso a la presentación. Ahí está. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, la función es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Bueno, pero si hablamos ¿cómo se llama? Si hablamos de sentido de concavidad, pues existen puntos, pueden existir puntos en la gráfica de una función donde haya cambio de sentido de concavidad y a esos puntos se les llama puntos de inflexión. Aquí está la definición. Un punto de inflexión es un punto donde la gráfica de la función cambia su sentido de concavidad. Entonces, fíjense un detalle. Si la segunda derivada es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. Pero ¿qué pasa si la segunda derivada es igual a 0? El 0 no tiene signo. Ah, pues eso significa que si la segunda derivada es 0 en un valor de x, pues en ese valor de x no hay sentido de concavidad. Por lo tanto, ese punto corresponde a un punto de inflexión. Aquí se muestra en esta figura un ejemplo de una gráfica que tiene dos puntos de inflexión. Ahí están señalados. En el primero, la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y en el segundo, la curva cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, los puntos de inflexión
son puntos donde la segunda derivada de la función es igual a 0 o que no exista, y en los puntos de inflexión hay un cambio en el sentido de concavidad de la gráfica de la función. Entonces, con eso podemos establecer, aquí hay una cosa, para establecer extremos, los extremos los determinamos con el criterio de la primera derivada. Con el criterio de la segunda derivada determinamos intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Pero la segunda derivada también la podemos utilizar para establecer extremos. El criterio de la segunda derivada no puede contradecir al criterio de la primera derivada. Tomen nota de eso. Los extremos los determinaremos con el criterio de la primera derivada. La segunda derivada nos puede servir para confirmarlos, pero la segunda derivada no puede contradecir lo que encontramos con el criterio de la primera derivada. Entonces, la segunda derivada, para determinar extremos, establece lo siguiente. Supongamos que la segunda derivada es continua en las proximidades del número crítico C minúscula. Si la primera derivada en x igual con c es igual a 0, significa que la recta tangente es horizontal. ¿Ah? Si la segunda derivada de la función evaluada en el número crítico es positiva, pues significa que la gráfica es cóncava hacia arriba y entonces tenemos un mínimo local. Inciso B, si la primera derivada evaluada en el número crítico C es igual a 0, entonces hay una recta tangente horizontal. Si la segunda derivada evaluada en el número crítico C es negativa, pues significa que la curva es cóncava hacia abajo y por lo tanto ahí tendremos un máximo relativo o local. Ese es el criterio de la segunda derivada. Repito, este criterio no puede contradecir lo que establece el criterio de la primera derivada. Bien, ahí tienen una gráfica, se ve claramente. Hay un punto P aquí, en x igual con c, donde la recta tangente es horizontal, por lo tanto se cumple que f' de c es igual con 0. Pero la curva es cóncava hacia arriba, por lo tanto, la segunda derivada en x igual con c tiene que ser positiva. No se muestra, esta figura corresponde al inciso A, no se muestra el inciso B, es lo mismo pero al revés, así de que esa la pueden ustedes dibujar y concluir esto, ¿no? Bien, ahí están ya los criterios de la primera y la segunda derivada. Ahora sí, aquí viene ya el método completo, el método general para el trazo de gráfica de funciones a mano. A mano. Aquí conjuntamos todo lo que ya hemos visto en los temas anteriores. Tomen nota, esa es la sección 4.5, página 307, en la sexta edición del libro de Stuart. Aquí ya conjuntamos todo lo que hemos visto. El dominio de la función, la imagen de la función, si la función tiene simetría, si es par o impar o ninguna de ambas cosas. Acerca de límites, el concepto de continuidad, si son continuas o discontinuas, si presenta asíntotas verticales o bien horizontales, que son límites, límites infinitos y límites al infinito, ¿verdad? Y luego los criterios de la primera y segunda derivada para determinar extremos, intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad, puntos de inflexión, etcétera, etcétera. Todo eso lo conjuntamos en este método general y el método es ahí está, normas para trazar una curva. A partir de la función y igual a f de x, lo que queremos es trazar la gráfica con todas sus características, pero fíjense, a mano, con sus conocimientos, no utilizando la calculadora. Repito, no quiere decir que no utilicen ese recurso, utilícenlo, pero como un laboratorio para explorar más, para afianzar los conocimientos y no para sustituirlos. Este objetivo es bien importante, necesito que lo tomen en serio. ¿Sí? Aquí dice a mano, no es una exigencia mía, es que es un punto de aprendizaje muy importante en matemáticas para todos ustedes. Eso les va a ser de mucha utilidad en los próximos cursos. Bueno, los pasos a seguir rápidamente. Inciso A, hay que determinar el dominio de la función. Eso ya lo sabemos hacer. ¿Ah? Para ver de dónde a dónde se extiende la gráfica de la función sobre el eje de las X. Inciso B, las intersecciones. A eso le hemos llamado coordenadas al origen. Intersección con el eje de las X, con el eje de las Y, ya lo hemos practicado.
Inciso C, simetría. Hay que ver si la función es par o bien si la función es impar. Esto ya lo hemos trabajado. O ninguna de ambas cosas. Aquí se incluye el tema de funciones periódicas. Yo no traté ese tema, así de que no lo voy a incluir ahorita, ya no me da tiempo. Si pueden ustedes leer un poquito acerca de cómo se determina si una función tiene periodicidad, pues adelante, por favor, pero yo ya no lo voy a alcanzar a tocar. Ese tema es importante. Como ven en la figura que está aquí abajo, pues se trata de una función que presenta un periodo, se repite cada P es el periodo. Aquí empieza un periodo, aquí termina y vuelve a aparecer la misma gráfica. Hay formas de determinar eso, pero ya no me alcanza el tiempo para tratarlo. El siguiente inciso, el siguiente paso es determinar asíntotas horizontales y verticales. Acuérdese que las asíntotas horizontales son límites al infinito, ya los hemos practicado, cuando x tiene infinito y cuando x tiene menos infinito. Y las asíntotas verticales son límites infinitos. Cualquiera de estos límites son infinitos. Nosotros los determinaremos con la tabla de signos. ¿Recordarán? Ya hemos utilizado eso para saber cómo se comporta la gráfica de la función en las asíntotas verticales, si se va hacia arriba o se va hacia abajo. Utilizaremos la tabla de signos del método de la malla. Todo esto ahorita les voy a decir algo más. También, si hay asíntotas inclinadas, también es límite al infinito. Recuerdo que hicimos por ahí hace poco un ejemplo donde determinamos una asíntota inclinada en la gráfica de una función. Si se cumple este límite cuando x tiene infinito, el límite de la diferencia entre la función f de x y una recta de la forma mx más d, si ese límite es igual a 0, entonces la recta mx más d es asíntota oblicua. Aquí se ve un ejemplo, la gráfica de una función, aquí va subiendo, 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 pero esa gráfica se va acercando más y más y más a esta recta, por lo tanto esta recta de color rojo es asíntota oblicua y la forma de determinarla es mediante este cálculo del límite al infinito. Bien, luego los incisos E, F y G, yo los voy a juntar, los voy a trabajar los tres al mismo tiempo, es donde vamos a aplicar los criterios de la primera y la segunda derivada para determinar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, los máximos y mínimos locales, todo esto con el criterio de la primera derivada. Por cierto, para poder aplicar esto, primero tenemos que determinar los números críticos. Ya sabemos cómo se determinan los números críticos. Y luego aplicar el criterio de la primera derivada para establecer intervalos de crecimiento o de decrecimiento y los extremos máximos o bien mínimos. Todo esto lo acabamos de ver en esta presentación, en los criterios de primera derivada y segunda derivada. Con la segunda derivada pues vamos a determinar los puntos de inflexión que ocurren en números críticos y el sentido de concavidad de acuerdo con el signo que tenga la segunda derivada. Toda esa información de estos tres incisos, E, F y G, incluyendo la función original, la función F prima y la función F biprima, todo eso lo vamos a englobar en una tabla de signos, en una malla. Y ahí vamos a concentrar toda la información que nos permita hacer el inciso H, que es trazar la gráfica de la función a mano. Allí en esa tabla de signos va a estar toda la información, los intervalos de crecimiento, los extremos, máximos y mínimos, los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad. Con toda esa información vamos a trazar la gráfica de la función. Van a ver cómo es muy útil esa tabla de signos que muchos me han despreciado en este curso. ¿Sí? Se los digo porque en la primera unidad donde yo esperaba que la utilizaran, muchos ni por enterados se dieron que vimos esa forma para resolver desigualdades. La malla, muy simple, muy fácil y rápido de aplicar. Bueno, pues entonces aquí termina la presentación. Si alguien antes, ya se me acabó el tiempo también, antes de retirarnos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de todo este procedimiento o de alguno de los criterios que acabamos de ver. Todo claro. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, pues
como es costumbre, ninguno otro se atreve a comentar, pues voy a asumir que todo quedó perfectamente claro. Bueno, entonces nos despedimos. Mañana vamos a dedicar la sesión a resolver ejercicios. Tengo ya preparados algunos, aquí son laboriosos, híjole, me va a faltar tiempo, pero a ver cómo le hacemos. Pongan su pase de asistencia y pues ya pueden dejar la sesión. No se olviden entregar la tarea mañana, los que tengan el requisito de la calificación mínima en el examen. Pues ya, es todo por hoy. Que tengan buena tarde, buenas noches. Nos vemos hasta mañana. Hasta luego.